ahí, tenéis hojas para inscribiros como socias y socios del Centro de Documentación de las Mujeres Maite Albi, así que os animamos a que os hagáis socias de nuestro Centro de Documentación. Tanto lo podéis hacer ahora, mientras comenzamos todo, o al finalizar la charla también estaremos con ese atril para que podáis darnos vuestros datos y que os podáis hacer socias para mantener el Centro de Documentación de las Mujeres y que podamos seguir manteniendo estos debates. Eta orain bai, eskerrik asko etortzeagatik eta bereziki Mariari gure gonbidapena onartzeagatik. Dentro de la tradición del Centro de Documentación de las Mujeres, Maite Albi ha estado siempre presente en desarrollar debates feministas que nos permiten interrogarnos sobre la realidad social y acercarnos a las propuestas de intervención sobre la misma, con el objetivo de entender el presente, pero también de vislumbrar hacia dónde podemos caminar, con la intención de erradicar la desigualdad y todos los elementos que se derivan de ella, incluida la violencia contra las mujeres. Así que igual a alguien le ha sorprendido esta invitación al debate feminista, porque lo que tenemos claro es que no queremos ir donde nos quieren empujar, solo al debate de las penas. En los últimos meses, tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, se ha generado un ambiente mediático centrado en las cuestiones punitivas, en concreto en las rebajas de las condenas a los agresores encarcelados, que han vuelto a centrar la mirada sobre los victimarios y no sobre la reparación de las víctimas. Hecho que nos preocupa por el impacto de las propias víctimas y el clima de impunidad que parecía generar. Consideramos que en una democracia la sanción a la vulneración de derechos es parte de la respuesta en términos de justicia y responde a aquello que rompe nuestras normas de convivencia y, por tanto, son elementos sancionables como es la violencia contra las mujeres. La demanda social que abarrotó las calles para exigir que no era abuso sino violación ha tenido, como era de esperar, dificultades para concretarse en una ley integral de garantía de la libertad sexual. Nos hemos interrogado en el propio centro sobre por qué, siendo una ley integral, no hemos podido conocer todas las dimensiones que abarcaba esta ley para poder valorarla en su conjunto. Entre feministas también el debate ha estado cargado por un contexto de enorme polarización y confrontación que no siempre ha presentado la necesaria serenidad para abordar un tema que nos conmueve y afecta profundamente. Por eso hemos querido invitaros a debatir con nosotras sobre todos los aspectos de esta ley y para ello hemos traído a la especialista María Naredo Molinero. María es licenciada en Derecho, fue abogada especializada en violencia contra las mujeres. Desde 1998 realiza investigaciones sobre violencia machista, discriminación y derechos humanos. Entre 2003 y 2008 coordinó en España la campaña mundial de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres, en la que realizó numerosas investigaciones, impartió formación y coordinó acciones de activismo. Como jurista e investigadora especializada en género y derechos humanos, ha participado en misiones internacionales de investigación y evaluación de proyectos relacionados con la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. También ha sido asesora en procesos de legislación contra la violencia de género, tanto en el ámbito nacional como internacional. Actualmente es asesora del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y he de decir, desde el nombre del Centro de Documentación, que es una activista generosa en la transferencia de conocimientos. Así que, María, eskerrik asko. Eskerrik asko, Arratsaldeon, y bueno, muchísimas gracias desde luego por querer compartir conmigo primero la reflexión a partir de la ley, pero luego también por que el Centro de Documentación de las Mujeres, Maite Albi, haya organizado este foro, ¿no? Yo desde luego, bueno, todo lo que ha dicho Mai es cierto, pero también yo os diría, y quiero empezar así, que bueno, me siento una de las madres de esta ley, ¿no? De esta ley tan traída y tan llevada y desde luego en los últimos meses tan incomprendida, ¿no? Y bueno, yo por eso quiero que el debate de hoy, en estas 2 horas que vamos a compartir, sirva para que, bueno, a partir de una introducción que yo tenía planteada y que os voy a desarrollar en base como a 5 puntos, desde luego afloren todas las dudas, reflexiones, críticas, planteamientos y que podamos salir de aquí, bueno, pues habiendo profundizado sobre la ley, entendido muchas cosas que desde luego desde el
el campo mediático, político y mediático, pero muy especialmente desde el campo mediático y desde la alarma social que se está generando, en muchos casos, a mi juicio, de una manera interesada, para que la transformación que puede traer esta ley no llegue a producirse o se produzca de una manera más a trompicones. Y si todo eso se cumple, pues habremos cumplido este objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, como digo, voy a hacer una primera exposición como de una media hora, 45 minutos, y a partir de ahí el resto del tiempo me encantaría que pudiéramos conversar, compartir preguntas, dudas, reflexiones y que de todo esto pues salgamos todas con mucha más claridad. Bueno, como digo, en mi exposición la quería plantear en base a 5 puntos. El primero, la cuestión del propio bien jurídico libertad sexual, ¿no? ¿Qué es la libertad sexual y cómo en la evolución jurídica, ¿no? en la evolución de la protección de la libertad sexual en las últimas décadas, dónde nos situamos, dónde se sitúa la ley de garantía integral para la protección de la libertad sexual, dónde se sitúa, y la importancia que tiene, a mi juicio, esta ley en esa evolución. En segundo lugar, en el marco de obligaciones de derechos humanos, porque no olvidemos que las violencias sexuales, las violencias machistas, pero especialmente las violencias sexuales, son una violación de los derechos humanos, y eso, más allá de la importancia en términos de magnitud que confiere al fenómeno de la violencia, tiene también una importancia radical en términos de responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, desde ese marco, ¿cómo avanza la ley? Es una ley integral, pero ¿cuáles son las responsabilidades que afianza y que apuntala, ¿no? La ley? Por otro lado, creo que es importante también plantear qué ha pasado a partir del 7 de octubre de 2022 con la entrada en vigor de la parte penal y de gran parte del resto de la ley, especialmente con la cuestión de las revisiones de las penas y especialmente también en aquellos casos donde se han producido rebajas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sido así? ¿Qué ha pasado en términos de derecho transitorio? ¿Qué se ha hecho mal en la ley? Si es que se ha hecho mal algo en la ley. ¿Qué pasa con la interpretación? Todo esto creo que también es importante debatirlo, reflexionarlo, y yo daré, desde luego, unos planteamientos, unas pinceladas que considero más relevantes desde mi experiencia y también desde, digamos, mi interpretación de toda esta situación en estos últimos meses, ¿no? Y por último, sí me gustaría también dejar planteada la situación actual. Ahora mismo hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados de reforma de la ley del Grupo Socialista, con el apoyo del Grupo Popular, y es importante también, creo, reflexionar qué es lo que plantea esta proposición de ley, y hacer un análisis crítico de la misma, y bueno, pues a partir de ahí también que todo el mundo tome la palabra y podamos compartir y debatir, ¿no? Pero ese es un poco el planteamiento que yo traía como de partida para arrancar, desde luego, el intercambio y el debate, ¿no? Como digo, bueno, la libertad sexual, desde luego, es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental que además no solamente está absolutamente atravesado por la visión patriarcal o por los estereotipos y sesgos de género, pero no es ahora, es desde que el patriarcado, por supuesto, en lo jurídico estableció toda una serie de recortes de libertades, y de recortes de libertades muy enfocadas en la autonomía de nuestros cuerpos, y también, por supuesto, no solo en la autonomía sexual, sino también en la autonomía reproductiva, ¿no? Y ahí vienen todas las luchas feministas en términos de despenalización, pues, del aborto, de los anticonceptivos, pero también de avance en libertades sexuales, desde el paso de que, bueno, esto no es bien jurídico de los delitos sexuales, no es la honestidad, como fue hasta finales de los 80, en el año 89, y afianzado ya en los 90, sino bastante más que eso, ¿no? Porque, claro, el decir, bueno, tenemos libertad sexual, ya no es el honor de otras personas colocado en nuestros cuerpos, pero a partir de ese cambio, es decir, a partir de que ya la libertad sexual es que mi cuerpo no puede ser invadido o penetrado por determinadas personas ajenas a mí, cuando yo digo no, es el no es no, ¿no?
es decir, es un territorio en el que yo pongo freno y en el que yo soy soberana en ese sentido, pero esa soberanía era una soberanía a medias. Es decir, el paradigma del sometimiento, del que veníamos antes de que la ley de solo sí es sí entrara en vigor, era el paradigma de, digamos que si yo no digo que no, o yo no expreso suficientemente una negativa al acto sexual, pues el acto sexual se puede entender como consentido, ¿no? Ahí hay un cambio absoluto de paradigma. Ahora lo desarrollaré un poco más cuando entre en la parte penal de la ley, pero es una cuestión esencial, es decir, en el que ya no es un no a tiempo o que si no digo no se entiende que mi cuerpo está a disposición. Es realmente un territorio del que yo dispongo desde el primer momento, es decir, un territorio en el cual si no hay consentimiento hay violencia sexual. Y esto es algo, digamos, y es ese paso del no es no al sí es sí, y es un paso que evidentemente cuando hablábamos del anterior esquema penal, del abuso, la agresión, de los medios comisivos, de que si la importancia que se le daba a la violencia, a la intimidación, como medios para doblegar el consentimiento, ¿no? Es decir, si hay violencia o si hay una herida o si hay un grado de intimidación determinado, se entiende desde luego que no hay consentimiento y que además hay agresión sexual, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Evidentemente, claro, en ese paradigma las víctimas, el comportamiento de las víctimas y la oposición de las víctimas al propio acto sexual estaba puesta absolutamente en el foco de los procesos penales, ¿no? Y en el foco, y no solo de los procesos penales, de la propia cultura, digamos, de la propia cultura sexual de la sociedad, ¿no? Es decir, se entendía que mientras no hubiera un no, era un sí, ¿no? Y ahora la ley da un cambio absolutamente radical en ese sentido y solamente se entiende que no hay, digamos, agresión sexual cuando hay consentimiento expreso y desde luego, digamos, claro, ¿no? No es una parálisis, no es no dijo nada, ¿no? Porque en ese sentido también yo creo que es muy importante de dónde venimos, ¿no? Y de dónde venimos es que muy a menudo las víctimas de violencias sexuales, muy especialmente cuando en el ámbito mayoritario de producirse las violencias sexuales, que es el ámbito de la familia, el ámbito del entorno conocido, es decir, fijaros que según la macroencuesta de 2019 del Ministerio de Igualdad, el 80% de las agresiones sexuales, de los delitos sexuales, antiguos abusos y agresiones, actuales agresiones, se producen entre el entorno conocido de la víctima, ¿no? Muy especialmente entre familiares, es decir, en el entorno más íntimo, ¿no? Claro, ahí realmente esta figura que muchas veces nos trae casi cinematográfica, ¿no? Del arma o de la intimidación muy evidente o incluso de la violencia física para tener la relación sexual o del descampado o del violador del ascensor. Es decir, esto claro que son casos que se pueden dar, pero son casos muy residuales con respecto a la mayor parte de los casos que son en las parejas, exparejas, padres, hijas, o sea, padres a hijas, hermanos. Y esto, claro, muy a menudo, desde luego, convivía con un tipo de relaciones en las que la intimidación y la violencia no se daban y que las víctimas pues a menudo se quedaban paralizadas o al menos no se mostraba esa reacción o ese rechazo, ese no. Entonces era fundamental, desde luego, este cambio de paradigma. Volveré ahora sobre ello, ¿no? Pero me parece muy importante conceptualizar también las violencias sexuales, no solamente, bueno, pues como un ataque a la libertad sexual en términos delictivos, sino también en general como una violación de derechos humanos, una violación de un derecho fundamental que es la libertad sexual, que además podría ser considerada un metaderecho en el sentido de que es un derecho que da lugar a otros derechos, como son los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Cuántos embarazos no queridos, no deseados han sido fruto de la violencia sexual, por ejemplo, u otro tipo de cuestiones como ITS o como digamos, cuestiones relacionadas con otros derechos
Por no hablar de los feminicidios sexuales, ¿no? Como el caso de Nagore Lafagen, o el caso de Laura Luelmo, en caso, digamos, de bueno, pues, violencias sexuales cuyo rechazo ha dado lugar a acabar con la vida de la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, volver otra vez, no ya al castigo o a lo punitivo, sino decir, no, es que el enfoque de derechos humanos es mucho más que el mero castigo aislado, sino que hay toda una serie de derechos de las víctimas y obligaciones del Estado, entre los cuales, por supuesto, está la propia recogida de datos al respecto de la violencia sexual, cosa que, bueno, pues hay toda una serie de vacíos que había antes de la ley, porque se recogía fundamentalmente los datos de la violencia en la pareja o expareja, pero no de la violencia sexual en cualquier lugar que fuera cometida, pero también, y en ese sentido, investigaciones, datos, investigaciones, es decir, que todo este campo de las violencias sexuales fuera un campo de estudio, un campo de investigación, que frente al punitivismo, que bueno, a menudo en lo mediático se está acrecentando, ¿no? Respecto al castigo, al encerrar a los agresores y tirar la llave, ¿no? Es más bien contextualicemos la violencia, las violencias sexuales, entendamos por qué suceden y entremos de lleno en la prevención. La ley de libertad sexual, la ley sobre sí es sí, tiene todo un apartado importante de investigación, pero también de prevención y de educación. Es decir, la cuestión de la educación sexual y en igualdad, es algo que, bueno, venimos diciendo desde hace décadas, que es una de las claves para prevenir las violencias y muy especialmente las violencias sexuales. Sin embargo, bueno, pues no acaba de anclarse de una manera absolutamente prioritaria, transversal en las escuelas, ¿no? Pero eso hay que seguirlo diciendo y la ley así lo hace. Por otro lado, fundamental también algo tan importante como tener las gafas puestas en todos los entornos donde pueda darse la violencia sexual. Es decir, la importancia de la detección, precisamente porque, como nos dice también la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019, en violencias sexuales solo un 8% de las mujeres que la sufren o que, digamos, manifiestan haberla sufrido han denunciado. Es decir, hay un 92% de cifra oscura en términos de denuncia. Es muy importante justamente detectar en lugares como pueden ser las escuelas, pero no solo, también evidentemente los centros residenciales. En la elaboración de la ley, por ejemplo, participaron asociaciones de mujeres con discapacidad y planteaban cómo en el ámbito de las mujeres con discapacidad, muy especialmente con discapacidad psíquica, hay casos de violencias sexuales, donde además ahí, por supuesto, hay toda una serie de prejuicios y estereotipos relacionados con el consentimiento de estas mujeres, y ahí es muy importante que se establezcan estos protocolos y guías para la detección, formación a los profesionales y a las profesionales de estos entornos. Y cuando estamos hablando de detección, estamos hablando de toda esa panoplia de ámbitos, ¿no? Para poner las gafas y decir, bueno, no hace falta que la víctima acuda a una comisaría, estamos aquí también para detectar y sabemos que para aflorar esa cifra oscura. Por otro lado también, importantísimo, las puertas, muchas más puertas, hospitales por supuesto también, pero también y comisarías. Evidentemente la policía, las fuerzas de seguridad tienen un rol importante, tanto en el esclarecimiento e investigación de los hechos como en la propia protección de víctimas en riesgo. Pero ¿qué sucede también cuando no hay otro lugar donde acudir a pedir ayuda, o cuando has sido víctima, o también cuando fuiste víctima en su momento y has revivido una situación o un trauma antiguo? Pues ahí es donde tienen el sentido, todo el sentido, los llamados centros de crisis 24 horas que instaura la ley. La ley instaura esos centros que, por supuesto, bueno, están siendo promovidos, gracias a, por supuesto, en colaboración con los gobiernos autonómicos y algunos municipales, de manera que en todas las provincias pueda haber ese centro de referencia, pero además un centro que no sea solo intervención física, intervención presencial, sino también online y también telefónica. Esos teléfonos 24 horas, pero también webs, y ahí eso es esencial para llenar algo que hasta ahora sucedía, que era la soledad de las víctimas. Yo, bueno, como abogada he podido acompañar desde hace unos cuantos años a víctimas de agresiones sexuales en sus periplos y en sus itinerarios, más allá incluso de la denuncia, pero también en el proceso
procedimiento, la denuncia en el procedimiento penal, se caracterizaban por una enorme soledad, por un vacío que desde luego se había llenado para las víctimas de violencias machistas en pareja o expareja, pero no tanto o no de la misma manera en las violencias sexuales. Yo sé que hay, evidentemente, comunidades autónomas o lugares donde esto ha podido ir más avanzado, y Euskadi, desde luego, está entre ellos, pero aún así me consta, desde luego, que cuando el Consejo de Europa, allá por el año 2008, hablaba de que los centros de crisis como estándar, como centro integral, de atención integral 24 horas, que tenía que tener un estándar de 1 para cada 200.000 mujeres, pues desde luego en el Estado español, prácticamente con esas características y esa disponibilidad horaria y demás, no había estos centros, ¿no? Se han ido disponiendo y la ley lo que hace es apuntalarlos. De la misma manera que la ley también se centra, porque es interesante también como violencia patriarcal, la violencia sexual contra niños y niñas, e incorpora las llamadas Barnahus, las casas de infancia, que son también un centro donde acuden los niños y las niñas víctimas, y los y las profesionales de todas las disciplinas, incluida por supuesto la policía y judicial, se tendrían que desplazar. O sea, el modelo es de desplazamiento y de una única intervención coordinada y absolutamente poniendo a las víctimas en el centro de la intervención. Por otro lado también, claro, la protección. Veíamos que efectivamente, cuando hablamos de asistencia integral no solamente hablamos, por supuesto, de estos centros de crisis o de las Barnahus, sino también de las ayudas económicas, de entender que las víctimas de violencias sexuales perfectamente pueden ser víctimas que necesiten el mismo recorrido en términos de apoyo económico que las víctimas en violencia de género en pareja o expareja. Y aquí ponemos un ejemplo: mujeres internas del servicio doméstico, violadas o agredidas sexualmente por su empleador. Fundamental la cuestión de las ayudas económicas, la vivienda, es decir, toda otra serie de derechos que la ley instaura y que, pues hasta ahora, desde luego, no estaban presentes para este tipo de víctimas, ¿no? Y de la misma manera la protección, pues entender también que tiene que haber un biogen, o al menos un sistema ya sé que aquí tenéis otro sistema de predicción de riesgo y de valoración del riesgo, pero policial, quiero decir, pero entender que esos sistemas de identificación del riesgo, de valoración del riesgo y de seguimiento tienen que ser también aplicables, pero por supuesto reformándolos y garantizando que sean adecuados a las víctimas de violencias sexuales. Eso es algo también que era una deuda pendiente, porque, empezando porque incluso los dispositivos telemáticos de control de agresores solamente eran aplicados para las víctimas de violencia en pareja o expareja, y desde luego muy rara vez para otras víctimas de violencias machistas en otras esferas. Pues todo esto es lo que la ley sube el perfil absolutamente de estas víctimas y va viendo cuáles son los vacíos que hay que llenar y los va llenando. Y en ese ámbito de llenar vacíos está el propio acceso a la justicia. El acceso a la justicia para las víctimas de violencias sexuales, es decir, que yo siempre digo además que, hablando muy especialmente a raíz de la cuestión de las revisiones de las condenas y tal, que es preciso diferenciar la impunidad. Digamos que lo contrario de la impunidad, yo digo que no es el punitivismo, es la justicia. Y eso es esencial en el sentido de que la justicia es un derecho que claro que incorpora la sanción al agresor, al victimario, pero muchas más cosas que eso. La justicia no es solo el castigo, tirar la llave, encerrar y tirar la llave. La justicia es todo un itinerario en el cual a la víctima se le ha informado de sus derechos, algo que de repente nos encontramos al hacer el trabajo de campo de la ley, que muchas víctimas de violencias machistas y también sexuales renunciaban en primera instancia a la indemnización para que no fuesen sospechosas de que querían algún tipo de objetivo económico o tal. Lo hemos visto recientemente en el caso del futbolista Dani Alves, ¿no? Y eso es interesante, porque ¿qué hace la ley ahí? La ley de libertad sexual reforma la ley de enjuiciamiento criminal e incorpora una previsión importante de si la víctima ha renunciado
a la indemnización, se puede reevaluar las necesidades en términos de indemnización, e incluso si también la cercanía con el agresor pudo estar presente en esa renuncia, y se devuelve el derecho a la víctima de pedir indemnización antes de que se abra el juicio oral. Cosas así, o sea, a mí me parecen desde luego fundamentales, y por supuesto la información en derechos. Por otro lado, abrir eso, puertas de entrada, que la única puerta de entrada no sea la comisaría, que haya otras puertas de entrada, y que la decisión de la denuncia no se tome de una manera, digamos, desinformada, atropellada y en muchos casos bajo un shock importante, ¿no? Para ello hemos incorporado, y para que las posibilidades de acreditación del delito sean mayores, y por supuesto siempre entendiendo que hay víctimas que no van a recorrer el tramo del recorrido judicial, pero para que se garantice mejor el derecho de las que sí lo hacen, y para que incluso se promueva el que las mujeres puedan denunciar con mayores garantías, se ha incorporado la cuestión de la recogida de muestras en centros hospitalarios, en centros sanitarios, con independencia de que la mujer denuncie en ese momento o no denuncie. A partir de ahí, comentábamos ahora con Mike, que es sanitaria, claro, se está abriendo porque eso ha entrado en vigor el 7 de marzo, eso era de las partes de la ley que más han tardado en entrar en vigor, y ahora ya el 7 de marzo está en vigor toda la ley, incluida. Pero la cosa es que los hospitales se habiliten para tomar esas muestras, por supuesto, conservarlas y trasladarlas a los institutos de medicina legal. En ese sentido es importante decir que, bueno, esto no es una cosa que ya las muestras vayan a estar ahí, pero reglamentariamente se habilitará un procedimiento con un plazo según el cual, si la víctima ponte 6 meses o el plazo que se determine, decide no denunciar, esas muestras se destruyen. Pero si decide denunciar en este plazo, a partir de la información, de los apoyos y tal, pues es esencial esa recogida de muestras como prueba para el delito, ¿no? Para acreditar el delito. Todo esto lo digo porque realmente cuando hablamos de violadores a la calle y ahora resulta que están escarcelándose en masa, y hablamos de que precisamente, según la macroencuesta de violencia de género, se denuncia un 8% de lo que se estima que es la violencia sexual. Fijaros que en el año 2021, que es el último año que el INE da datos de condenas por año cerrado de delitos contra la libertad sexual, en el caso de mayores, porque en menores no está desagregado el dato, pero en mayores son 64 violaciones en todo el Estado, lo que se condenó en 2021 en delitos contra la libertad sexual, violaciones a personas adultas, 64, 66. Es decir, que fijaros de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de que solo denuncia un 8%, pero luego qué es lo que se condena. Por eso es tan importante plantear, bueno, ¿qué es la justicia? Evidentemente la justicia es la sanción, pero la mejor pena es la que se impone. Y la pena que se impone es la que primero ha llevado a las víctimas a denunciar con garantías, asesoramiento y desde luego apoyo y respeto hacia sus procesos también, porque evidentemente no tenemos que olvidar lo durísimo que es para una víctima de violencia sexual, especialmente agresión sexual con penetración, violación, el recorrer los primeros tramos del itinerario. Y hay algo también importante en ese sentido, que es, bueno, pues que igual de importante que es la sanción, es también los mecanismos de apoyo, de asesoramiento, pero también incluso de acreditación del delito, de investigación del delito. Cuando hablamos de no impunidad, la investigación de un delito tan difícil de probar como son las violencias sexuales que se cometen en la intimidad, es algo fundamental. ¿Y qué sucedía antes de...? Bueno, luego lo terminaré hablando sobre ello, pero básicamente lo que sucedía era que el peso fundamental recaía en la actuación de la víctima. En la actuación de la víctima en el sentido de se resistió, no se resistió, hubo sometimiento, pero suficiente resistencia o no suficiente. Y todo esto, que la propia de la SUA, ¿no?, magistrada, habla
hablaba de ello como un calvario probatorio. Evidentemente, estamos en un derecho penal democrático donde la presunción de inocencia es un valor supremo, con lo cual todo hay que probarlo y lo tiene que probar la acusación. Cuando se ha dicho algunas veces, no, pero claro, aquí resulta que son las víctimas ahora a las que se cree y son los agresores los que tienen que probar su inocencia, o los acusados. En absoluto, esto no es en absoluto es así. Pero entre poner el foco en las víctimas, en su actuación, en su comportamiento, y poner el foco en hubo consentimiento y el propio acusado, cómo supo que había consentimiento, de dónde se desprendió el consentimiento, por qué decimos que no hay consentimiento, y ahí puede haber desde periciales psicológicas hasta testigos, pruebas indiciarias, muchas cuestiones que desde luego nos llevan a, por ejemplo, y vuelvo al caso de Dani Alves, es clarísimo cómo ahí la actuación de la propia sala de fiestas con su protocolo, cómo actuaron y cómo ellos mismos han estado, ellos, las amigas de la víctima, han sido claves también a la hora de desmontar, además de las cámaras de la sala, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas otras pruebas, más allá de que la víctima sea puesta como único, prácticamente la declaración de la víctima, el foco en si se resistió o no se resistió, hasta dónde, hasta cuándo, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental, porque hay otra cosa que no se dice de la ley, y es que para el acceso a la justicia es fundamental la especialización de todos los operadores jurídicos. Y la ley plantea que en el arco de un año, a partir de la entrada en vigor de esta parte de la ley, que es 7 de octubre del año pasado, pues hay un año en el cual hay que incorporar, realizar las modificaciones legislativas pertinentes para, ya sé, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para crear los juzgados especializados donde se va a trabajar de manera especializada, como ya se hace con las víctimas de violencia de género en pareja o expareja, con las víctimas de violencias sexuales, que hasta la fecha, evidentemente, pues se están tanto instruyendo como juzgando en órganos no especializados. Esto va a ser así. Por otro lado, también está en ese arco del año la reforma del Estatuto Fiscal para que la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer incorpore también las competencias en violencias sexuales. Es que es increíble, es que es bastante extraño, ¿no?, que después de haber ratificado el Convenio de Estambul en 2014, tener ya la ley de libertad sexual, ahora mismo la fiscal de sala, en su mandato está exclusivamente la violencia en pareja o expareja. Entonces, todo esto son cuestiones que tienen que irse reformando y que la ley de libertad sexual ha puesto encima de la mesa. La misma cuestión que el acceso al turno oficio gratuito para todas las víctimas con independencia de ingresos, de la misma manera que lo es para las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata. Las víctimas de violencias sexuales tienen que tener también ese mismo derecho a estar en pie de igualdad por esas otras categorías de víctimas. Todo eso lo hace la ley, pero bueno, pues se ha querido evidentemente cargar las cintas en algo que es en lo que ahora me voy a referir, que es la cuestión de las revisiones de las penas, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasó o por qué se da este escenario de revisiones y rebajas de penas desde el principio? Bueno, claro, se nos ha dicho, no, porque claro, aquí ya primero se les advirtió por parte de no sé cuánta gente que se estaban bajando algunas penas y eso iba a producir una rebaja importante de las penas, y ya fueron advertidas, pero aún así, como son del género soberbio, no hicieron nada. Bueno, yo quiero decir que se avisó por parte del Consejo del Poder Judicial de una serie de penas máximas, o sea, de límites máximos que se habían bajado, cuando todavía era un anteproyecto de ley, y ese aviso del Consejo del Poder Judicial se acogió y se subieron esos máximos. Es decir, que al final la horquilla, evidentemente, y la mayor parte de las rebajas de pena no están viniendo en absoluto por la parte alta de la horquilla, sino por la parte baja de la horquilla, que es lo que se ha hecho, porque al final, al abarcar el abuso y la agresión, o sea, lo que antes era abuso y agresión en un único delito, lo que se han hecho es abrirse las horquillas, ¿no? Y abrirse las horquillas por abajo.
Con lo cual, si antes había un límite en 6, ahora el límite es en 4, ponte, ¿no? Y entonces, claro, muchas de las revisiones están diciendo, si antes la pena mínima era 6 y ahora es 4, de manera automática impongo 4, ¿no? Bueno, ahora, digamos, yo haré un análisis, por supuesto, de lo que opino de esto, pero lo que quiero decir sobre todo es que ¿quién advirtió de la cuestión de las posibles rebajas de penas? El Consejo del Poder Judicial, y se hizo digamos, ese arreglo. Por otro lado, las penas se imponen cuando se elabora un anteproyecto de ley, se elabora lo que se llama una memoria de análisis normativo y la elabora el Ministerio de Justicia. Y esto no es simplemente quitar responsabilidades a nadie, es simplemente decir quién firmó el catálogo de penas en última instancia, después, por supuesto, de los informes preceptivos a los órganos consultivos como el Consejo de Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, fue el Ministerio de Justicia, y en esa misma memoria se observaba que había un porcentaje, pero un porcentaje mínimo de posibles rebajas. Evidentemente, no lo que ha habido después. Luego también ha habido gente que ha dicho, pero bueno, claro, es que tenéis que haber incorporado a la ley una disposición transitoria propia, precisamente para que el derecho transitorio, consolidado o aparentemente consolidado, tanto en la jurisprudencia del Supremo como en las disposiciones transitorias quinta y segunda del Código Penal, rigiera de manera específica también para esta ley. Bueno, tenemos que decir que esto no fue advertido por nadie antes de aprobar la ley, y bueno, parece que ahora eran voces, eran clamores los que pedían esa disposición transitoria, pero cuando se estuvo elaborando durante 2 años la ley, esto no fue así. Y no fue así por lo siguiente, no fue así porque hubo otras reformas del Código Penal que tampoco se acompañaron de disposición transitoria y no han seguido la misma suerte que ha seguido la ley, no siguieron la misma suerte que la ley de libertad sexual. Y ahí está, por ejemplo, una ley, la 2/2015, que tenía que ver con delitos de terrorismo, donde se dijo muy especialmente, sígase la disposición transitoria quinta y segunda, pero fundamentalmente la quinta, que es la que dice, si la nueva pena cae dentro si la antigua pena, cae dentro de la horquilla de la nueva pena, no se revisa. Es decir, que aquellos 6, si ahora caen dentro de 4 a 12, por ejemplo, no se revisa, porque cae dentro de la horquilla. Bueno, esto es algo que realmente ha dicho el Fiscal General del Estado, se dijo en un decreto del Fiscal General del Estado, se ha vuelto a decir por parte de muchas otras, de la gran mayoría o de la mayoría de los tribunales que se han pronunciado en términos de derecho transitorio, pero no se ha dicho por otros. O sea, ha habido una diferencia enorme en términos de interpretativos por parte de unos tribunales y de otros, y luego el Tribunal Supremo, no nos olvidemos que se ha pronunciado en determinadas ocasiones, pero todas las veces que se ha pronunciado ha sido en recursos de casos vivos, digamos. Es decir, en ningún caso eran sentencias firmes que se revisaban. Eso queda todavía por pronunciarse el Supremo, y vendrá ese pronunciamiento. Dicen que en mayo se va a pronunciar, pero desde luego hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo en ese sentido, tampoco sabemos si va a seguir el mismo criterio que ha seguido con respecto a otras reformas, y léase esta que os he comentado de 2015, o si se va a seguir otro tipo de criterio. De momento, lo que sí que tenemos es toda una serie de datos que está dando el Consejo del Poder Judicial, que no son datos en absoluto definitivos, porque la mayor parte, desde luego, son casos que no son firmes, o sea que se están, a su vez, las rebajas producidas se están recurriendo a su vez, con lo cual, y algunas de ellas ya están bajando revocadas, otras confirmadas, pero la mayoría, desde luego, de las que se están ahora mismo, que tenemos datos a partir de la Fiscalía, se están revocando, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una diferencia muy importante de interpretación que dista, pues porque, por ejemplo, ya lo sabemos, la Audiencia Provincial de La Rioja, de 55 casos, ha rebajado 1. Sin embargo, tenemos audiencias como la de Zamora, que ha rebajado el 90%, son poquitas, porque evidentemente el número de casos no tienen el volumen que tienen en Madrid. Por otro lado, en las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid va por secciones,
pero cada vez estamos viendo que se está apuntalando digamos, la no revisión. Y eso, en ese sentido, por ejemplo, os pongo un caso que no se revisó y que además, bueno, pues la fundamentación me parece que realmente es interesante, que de una antigua agresión sexual con 4 penetraciones en 2 horas, y que le ponen la pena mínima porque dicen que la violencia era de muy escasa entidad, a pesar de 4 penetraciones en 2 horas, y entonces ahora el acusado, digamos, el condenado, mejor dicho, dice: yo lo que quiero es que se me revise la pena, porque ahora la mínima no es 6 sino 4, ¿no?, de ese delito. Y claro, la audiencia, la sección dice: no, pero bueno, evidentemente ahora mismo esa bajada de la mínima implica que es que hay otra serie digamos, de casuística, otra serie de conductas que vienen también englobados en este delito, y por eso la horquilla es más amplia, para que se pueda graduar en función de la gravedad. Y evidentemente la gravedad, teniendo en cuenta también cuál ha sido la motivación y el espíritu de la ley, no es que ese tipo de agresiones tengan una pena de 4 años, sino que bien impuesta está la que se le impuso. Es decir, este tipo de razonamientos, que son razonamientos que no es que se vayan a valorar de nuevo los hechos, ni muchísimo menos, pero sí que no es una imposición automática y matemática de unos tramos de penas, sino que se entiende realmente qué es lo que ha querido el legislador y cómo hay que conectar el esquema antiguo de penas con el nuevo esquema de penas, que eso es algo muy, muy importante, porque estábamos muy acostumbradas, y ahora con esto voy a terminar planteando justamente la nueva proposición de ley, estábamos muy acostumbradas a que todo pivotara en función de los medios comisivos, en función de si se había usado violencia e intimidación o no se había usado violencia e intimidación. Y ese era un eje central para valorar y evaluar los delitos, y en función de eso, evidentemente, muchas veces era, bueno, pues no hay consentimiento, o se entiende que hay consentimiento porque el no, desde luego, no fue tan expreso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante, como digo, decir, ¿qué sucede cuando... bueno, quiero hacer también referencia a otra cuestión. Las rebajas también han venido en algunos momentos, pero fijaros, por ejemplo, la Audiencia de Madrid, que ha sido una de las que ha rebajado, no como digo, como Zamora u otras que han rebajado mayoritariamente, pero sí que, sobre todo al principio, ha rebajado, pues fijaros que no llega a un 16% las rebajas de todo lo revisado, ¿no? Es decir, que al final, claro que hay muchas interpretaciones judiciales o muchas decisiones judiciales que se están acogiendo al derecho transitorio y que se están acogiendo a la no revisión y a la no rebaja a partir de las peticiones de revisión, ¿no? Entonces yo en ese sentido, bueno, quiero decir que como en otras reformas del Código Penal, claro que falta instalar el nuevo esquema, falta tiempo para que se desarrolle la interpretación, para que se desarrolle también la aplicación de los nuevos esquemas de penas. Es que no se ha dado tiempo, no se está dando tiempo. Y la verdad, eso no quiere decir que no tengamos que estar preocupadas y que no tengamos que estar también actuando en el sentido de decir, bueno, se pudo hacer algo mejor, podemos reformar, si hay que ajustar técnicamente algo, lo podemos hacer para que ninguna víctima, evidentemente, se vea en un escenario de impunidad. Fijaros que, por ejemplo, en algunos casos la rebaja ha sido cuantiosa porque se ha decidido, hay por ejemplo un caso de Melilla con un guardia civil con una niña de 15 años, de 16 años, que la engañó y le dio dinero y tal a cambio de sexo, y bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decide que es que se ha destipificado ese delito, aquel delito del acto sexual con engaño de menores entre 16 y 18 años, ¿no? Y entonces ahora, claro, si cogemos la recién aprobada o promulgada circular de la Fiscalía General del Estado, vamos, que hoy mismo se ha hecho pública, entendemos, por supuesto, que en absoluto se ha destipificado ese hecho con engaño. Otros, digamos, engaños en términos, digamos, de la
actividad sexual o del acto sexual, pero el tener a una niña menor entre 16 y 18 años, digamos, el tener una relación con ella por engaño, eso es contrario al propio 178.1, que dice que tiene que haber consentimiento expreso, ¿no? A mayores de 16, consentimiento expreso. Y el consentimiento expreso, desde luego, es en absoluto compatible con el engaño, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es algo fundamental, lo mismo que otras rebajas que se han producido también porque entendían que abuso de autoridad no era lo mismo que abuso de superioridad, que es como ahora se describe en la ley, ¿no? Entonces, nosotras, desde luego, lo que planteamos es que, claro que hay que comparar códigos penales completos. Por otro lado, hay que tener en cuenta, como principio de seguridad jurídica básico, la intangibilidad de las sentencias, de las resoluciones. Es decir, que a mí me han puesto una... Digamos, yo como víctima tengo una sentencia porque se probó que había habido un abuso de autoridad y ahora se me pretende destipificar, o sea, como que eso ya no existe, porque ahora en vez de autoridad se habla de superioridad, y hay cosas que realmente creo que es muy, muy importante ir desenmascarando o ir al menos explicando, porque sí que desde luego creemos que hay interpretaciones, que la mayoría están siendo correctas, pero que hay interpretaciones que están siendo o huidas a las penas mínimas, huidas a los tramos mínimos, de una manera automática, como decíamos antes, o también, en algunos casos, desde luego, interpretaciones del nuevo código que no son, desde luego, acorde al propio espíritu de la norma ni de lo querido por la norma o por el legislador, ¿no? Entonces, claro, llegado a este punto, pues está ahora mismo se ha presentado y está tramitándose por urgencia una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal y otras normas, pero fundamentalmente lo más importante es de reforma del Código Penal, que lo que pretende es volver a incorporar la violencia y la intimidación como medios comisivos, tanto en el delito básico, en el tipo básico que llamamos, en el delito de agresión sexual sin acceso carnal, sin penetración, como en el de acceso carnal, ¿no? Que haya 4 tipos de delitos, ¿no? Violencia, agresión sexual sin violencia e intimidación, y abuso de sustancias o anulación, digamos, de la voluntad de la víctima, y agresión con penetración, con y sin, ¿no? El con y sin implica algo muy importante, y es volver otra vez a introducir ese eje desde, digamos, la propia descripción del delito, no ya como una circunstancia concurrente más, como son las circunstancias agravantes, que es justamente lo que nos planteaba el gremio, el grupo de expertas del Convenio de Estambul, que decía, es muy adecuado el planteamiento de que hay un único tipo penal de agresión sexual fundado en la ausencia de consentimiento, y luego su correlato cuando hay penetración, evidentemente, cuando hay acceso carnal. Pero luego ya el resto son todo, digamos, circunstancias que concurren y que van graduando la pena, como lo es también la propia aplicación por el propio 194 bis, que es un delito que evidentemente, un artículo, mejor dicho, que hemos incorporado para que los delitos de lesiones físicas y psíquicas se penen aparte, o sea, se sumen. Si hay unas lesiones, evidentemente eso se pena aparte, se suma a la pena por la agresión sexual. Pero la cuestión del consentimiento no es solamente una cuestión nominal, no es solamente decir, no tocamos el artículo donde se habla del consentimiento, pero si acto seguido incorporas otro artículo diciendo que cuando haya violencia e intimidación la pena será pues superior, en ese mismo artículo, y lo mismo en el de acceso carnal, lo que en el fondo estás diciendo también, porque luego hay uno que es atenuado, que es cuando hay escasa entidad y tal, lo que en el fondo estás mandando es un mensaje de decir, o sea que si hay violencia e intimidación, entonces pongo la pena más alta, y si no hay violencia e intimidación, entonces me voy al subtipo atenuado, con lo cual, ¿dónde queda el tipo básico? ¿Dónde queda la mera ausencia de consentimiento? Pero sin ningún tipo de atenuación, sino como delito fundamentalmente, yo creo que reclamado, desde luego, y no solamente reclamado por el movimiento feminista, sino también incorporado en el propio Convenio de Estambul, sino que
qué correlato tiene esto en las propias investigaciones, en las propias declaraciones de las víctimas, en la propia prueba, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a mirar principalmente, ¿no? Y cuando digo qué es lo que vamos a mirar, digo qué es lo que vamos a mirar en lo penal y también en lo cultural, porque esto es una cuestión que no olvidemos, ese cambio de paradigma que trajo la ley, el solo sí es sí frente al no es no, como hemos dicho antes, no es una cuestión solamente penal ni solamente judicial, es una cuestión absolutamente cultural. Bueno, entonces, claro, si no digo nada, si me quedo paralizada, ¿y por qué es más grave la intimidación que el abuso de superioridad? O que el uso de armas, o que toda otra serie de circunstancias agravantes que están ahí también y que en el fondo evidentemente concurren para graduar la pena, pero de un delito básico, de un delito que ya se ha definido como única y exclusivamente la ausencia de consentimiento para el acto sexual. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo pues nos jugamos la vuelta al esquema anterior. Yo sí soy de esa opinión. Desde luego, bueno, luego ahora en el debate evidentemente podemos comentar todo lo que queráis y demás e intercambiar, pero también sí que es decir que bueno, que hay otra serie de reformas penales que trae la ley, más allá de los artículos 178, 179 y 180, o sea, de la agresión sexual, la agresión con acceso carnal y las agravantes y su correlato en menores en el 181, ¿no? En menores de 16 años. Claro, el acoso sexual, hay también un acoso callejero que antes no estaba, penado, hay toda una serie de cosas que si queréis luego comentamos en el debate, pero que evidentemente hacen que este código, claro que sea un código que abarca y protege la libertad sexual de una manera mucho más amplia. Pero evidentemente creo que no, yo soy la primera que creo que no, que desde el feminismo no nos debemos centrar o quedar autorreferenciadas, ¿no?, en el sí, castigo no, más castigo, menos castigo, sino que eso yo desde luego creo que es un debate que no, bueno, que no toca. Sí que es verdad que es bastante frustrante plantear que había un derecho transitorio que se creía aplicable y que se sigue creyendo aplicable. Bueno, el propio fiscal general del Estado lo dijo, lo sigue diciendo, y los fiscales así están actuando en general en cientos de recursos que están ahora planteando en base a las rebajas pues que mal elaboradas o mal acordadas según esta circular de la Fiscalía, el decreto confirmado por la circular. Pero evidentemente es frustrante ver que esto se ha producido en esta ley y no se ha producido en otras leyes que tampoco tenían disposición transitoria. Yo tantas veces he dicho, teníamos que haber incorporado una disposición transitoria. Claro, hay que ser autocrítica y evidentemente, pues yo la primera, pero pues tenemos también que tener en cuenta que hay un ataque importante a los avances de la ley y que hay un ataque importante en general a toda una serie de avances feministas y que esta ley estaba en el punto de mira, porque antes de aprobarse la ley, de entrar en vigor y de empezar toda esa cascada de rebajas, la crítica no era esa, la crítica era absolutamente la contraria. Y ya se tenían textos de la ley, anteproyecto, proyecto, porque en el Congreso de los Diputados estuvo casi un año la ley. Es decir, ya estaba claro cómo iba quedando la ley. Y ahí la crítica era, nos van a pedir un contrato para tener relaciones sexuales, vamos a ser criminalizados todos los hombres, no se va a poder decir un piropo por la calle. Claro, va a haber que despertar a la mujer para preguntarle si quiere tener relaciones sexuales a la propia esposa, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? Evidentemente dan a entender que claro que hay un cambio de paradigma y claro que hay muchas cosas que recorrer, muchos no sé cómo decir, si estados de la cuestión o desde luego viejos esquemas que vuelven, porque evidentemente los viejos esquemas y lo cultural y al final la interpretación judicial no está en absoluto desarraigada de lo cultural, vuelven y queremos seguir siempre mirando por las inercias antiguas, es el no es no y no el sí es sí. Bueno, yo simplemente por terminar decir que alguna vez me han preguntado cómo es que tan poca gente ha salido a defender esta ley y especialmente en el gobierno y especialmente
en el Parlamento, en no sé. Y bueno, yo digo que evidentemente yo no soy política ni estoy en política, pero yo estoy circunstancialmente de asesora en un ministerio y claro que me siento responsable de esta ley, pero no la defiendo porque me sienta responsable de su elaboración, sino porque creo que es una ley que no es del Ministerio de Igualdad, es del movimiento feminista y nos debemos en ello a miles y miles de mujeres que han hecho posible con sus luchas y con sus reivindicaciones que esa ley se haya producido, con lo cual, por supuesto, con uñas y dientes la defenderé, aunque sea en soledad, frente a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo quería terminar así. Rápido e intenso repaso a esta ley que supone tantos cambios, decirte desde este lado de la mesa y yo que desde allí, que no está sola en la defensa de esta ley, y creo que lo comentábamos cuando veníamos a decir aquí, que esta es una ley con un sabor un poco agridulce, no solamente por lo que está pasando, sino porque nos gustaría que no existiera. Entonces, efectivamente no quisiéramos que haya más víctimas de la violencia sexual, pero tenemos que atender el contexto en el que estamos y actuar frente a este contexto. Creo que María nos ha dado una imagen de algo que es realmente complicado, porque el tema jurídico muchas veces, a pesar de que todo el mundo sabe de disposiciones transitorias en este momento y sabemos un montón de cosas que de repente nos parece que somos expertas y expertos en normativas jurídicas, pero bueno, ahora os dejo, seguro que tenéis preguntas, que igual teníais antes algunas dudas y que ahora han quedado aclaradas, o que con la exposición de María pues han surgido otras dudas, así que os animo a que ahora hagáis el debate y la palabra es vuestra. Mira, a mí me toca de lleno, la ley la veo muy bien, está bien, pero lo que no entiendo es por qué se rebaja de 6 años a 4. Porque con un buen abogado, la mínima se queda, si le piden 4 años, se queda nueva abogado. O sea, ¿se queda luego? O sea, lo que no entiendo, la ley está bien hecha, la veo bien y veo que, pero esa rebaja no la entiendo. Y a mí me toca de lleno en mi casa, o sea, no la entiendo. Yo creo que he comentado antes que la ampliación de las horquillas por abajo venía precisamente a partir de que las penas de los abusos sexuales, lo que antes era llamado abuso sexual, claro, eran más bajas que las de las agresiones sexuales. Entonces ahora se han incorporado los abusos sexuales y las agresiones sexuales, se han incorporado en una misma horquilla de pena, precisamente porque también se han incorporado, y por eso, y de ahí el bajar la mínima de 6 a 4, porque en 6 eran las agresiones sexuales, es decir, lo que era violencia sexual, o sea, agresión sexual con penetración y con violencia o intimidación. Lo que no era con violencia o intimidación, que era catalogado como abuso sexual, claro, eso ha habido que, precisamente para no elevar de una manera, desde luego, no acorde a la proporcionalidad, porque aquí estamos metiendo todo tipo de acceso carnal, todo tipo, digamos, de agresión sexual con acceso carnal, en todo tipo de circunstancias que no tenía nada que ver, o no puede tener que ver o no con la violencia o la intimidación. Por eso mismo yo creo que es importante decir, para eso están las circunstancias agravantes. Y si hay que cualificar las circunstancias agravantes, que es lo que nosotras estamos diciendo de cara a la proposición de ley que hay ahora mismo, bueno, si hay que modificar algo, abrámonos a modificarlo, pero no metamos un subtipo agravado, no metamos un violencia e intimidación con o sin violencia e intimidación, pero metamos en las agravantes todo lo que hay metido, porque hemos incorporado 3 agravantes nuevas: el ser pareja o expareja
es un agravante y antes no lo era. La propia anulación de la voluntad, el tema de las sustancias químicas, antes no lo era y ahora lo es, y la violencia extrema. Pues bien, quitemos extrema e incorporemos violencia e intimidación como otra de las circunstancias agravantes en el 180, pero evidentemente el hecho de que la pena sea más baja es porque ahí estás metiendo otros delitos que eran más leves de a los que tú hacías referencia, que tenían la mínima en 6, pero por esa misma regla de 3, los delitos con la gravedad del que tenía la mínima en 6 no se tienen que penar con 4, no se tienen que penar con 4 porque están en esa horquilla, y justamente como están en esa horquilla, lo que ha dicho, como se ha comentado el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, de las 4 penetraciones, ¿no? de esa agresión sexual que os decía, ahí la propia audiencia dice, no rebajo, porque para nada es esto lo mismo que otras conductas que van a estar incorporadas en esta horquilla, en la parte más baja de la horquilla, que evidentemente son mucho más leves. Es decir, pero para eso está la facultad de los jueces de graduar las penas. Y justamente las agravantes, el cualificar las agravantes, y ahí, desde luego, si hay que hacer ajustes, habrá que hacer ajustes, pues desde luego que están para eso, para que no se produzcan ese tipo de decisiones. Pero yo quería decir que, por ejemplo, una pena por agravante se podrían agarrar los jueces a los 4 años. No, es que sería bastante mayor, porque sería bastante mayor. Sería, claro. Sería de 7 a 15, vamos. Con agravantes y acceso carnal. ¿Alguna pregunta más? Yo sí, quiero preguntar. Yo quiero saber, ¿es definitivo estas sentencias que se han rebajado? ¿Son definitivas? ¿O la Fiscalía puede recurrirlas y estos señores que han sido excarcelados pueden volver a prisión a completar las penas? A ver, yo creo que aquí es importante también distinguir, la respuesta es sí, generalmente, por supuesto, porque es que la mayoría, claro, han sido dictadas por la gran mayoría por las audiencias provinciales, tienen su recurso al Tribunal Superior de Justicia y luego al Supremo, pero evidentemente al Tribunal Superior de Justicia es el que, en algunos casos que estamos viendo ya, porque la Fiscalía tiene orden de recurrirlo todo, de recurrir todo lo que se aparta del decreto que la propia Fiscalía General del Estado dictó, diciendo las normas del derecho transitorio vigentes para otras reformas, y especialmente que están ahora mismo en el Código Penal vigente, el Código Penal que te descargas de internet, que pone la V de vigente, tiene la disposición quinta y la segunda, aunque fueran dictadas con ocasión de otra reforma del Código, ¿no? Con lo cual, la propia Fiscalía General del Estado dice, claro, si se aplica esto, evidentemente hay muchas de las rebajas que se están produciendo, como el caso que ha comentado la compañera, que no se tenían que haber producido, y entonces la fiscalía, el otro día salía en prensa, no sabemos cuántas está, se hablaba de cientos. En televisión, varios letrados. Entonces se hablaba de cientos, es decir, porque ahora mismo, claro, hay muchas de esas, la gran mayoría de las revisiones, claro que no son firmes y se pueden recurrir, y la Fiscalía parece ser, por las informaciones que tenemos, las está recurriendo. Entonces, veremos cómo queda, pero para eso también es esencial algo que aún no se ha producido y que desde luego yo creo que es esencial que se produzca y que no se debería hacer mucho cambio hasta que se produjera, y es el pronunciamiento del Supremo en términos de derecho transitorio. No se ha producido ese pronunciamiento y ahora mismo hay sentencias firmes revisadas a la baja, que son las que están llegando al Supremo para que el Supremo se pronuncie. Se dice que en mayo, pero ahora mismo también está corriendo esa proposición de ley, como digo, en el Congreso de los Diputados, y desde luego, este es el terreno en el que estamos. Claro que la Fiscalía está recurriendo, y está recurriendo no un puñado de ellas, está recurriendo decenas y decenas de ellas, porque se apartan de los criterios de la circulación, del decreto. Has hablado de los centros de crisis, Sí. entre
preguntarte si la ley incorpora medidas concretas en cuanto a la educación sexual y para la igualdad. Sí. Sí, por empezar por los centros de crisis, sí, los centros de crisis son un dispositivo, un recurso de atención integral, 24 horas, con realmente los centros de crisis vienen de la tradición anglosajona, del feminismo anglosajón de los 80, y fueron luego incorporados también en países escandinavos, pero sobre todo, fijaros que en el entorno de Londres, en el Reino Unido, hay cerca de 40 centros de crisis, o sea, y aquí, sin embargo, pues es un recurso que desde luego no estaba implantado. Fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo del centro de crisis? Como he comentado antes, y es muy interesante también interpretar la palabra crisis, no solamente como para recibir casos de agresiones sexuales recientes, sino también casos de mujeres que reexperimentan la crisis a partir de una violencia sexual antigua, ¿no? Entonces, ahora mismo o anteriormente a que este tipo de centros se implanten, no había un recurso que pudieran llamar un martes a las 4 de la mañana a un teléfono, decir, me está pasando esto, ¿dónde puedo acudir? Necesito saber esto, lo otro, y de la misma manera también ante una agresión sexual reciente. Esos centros lo que tienen es esa atención social, jurídica, psicológica, muy especializada en trauma, por supuesto, y también con un componente central de acompañamiento. El acompañamiento es clave en las víctimas de violencias machistas en general, pero muy especialmente en las de violencias sexuales, por todo lo traumático que puede tener también el propio recorrido, ¿no? de la búsqueda de ayuda, del acceso a los hospitales, a lo sanitario, a lo judicial, y ahí es esencial también conectar los centros de crisis con todos los, con lo sanitario, con lo social, incluso con lo judicial, ¿no? O sea, el hecho de que, como pasa en estos países, es un centro absolutamente arraigado en lo comunitario. No es como puede pasar con las casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género en pareja, que muchas veces, desde luego, están en el anonimato, en la confidencialidad, y no se sabe muy bien si están o no están o dónde están, ¿no? Esto realmente nace con otra filosofía. Y yo quiero decir que precisamente porque nos parecía muy importante que cuando se fuese a implementar esta parte de la ley, los centros de crisis que entró en vigor el 7 de marzo, hubiera movimiento y las comunidades autónomas digamos, de quien depende la implementación efectiva al final del desarrollo de estos centros tuvieran un apoyo. Desde el Ministerio hicimos un proyecto en el marco de los proyectos para los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, los fondos post-COVID. Hicimos un proyecto específico para financiar la construcción o rehabilitación de edificios, es decir, la implantación de centros de crisis en cada provincia del Estado. Y pues ahora mismo, desde luego, yo el otro día estuve viendo el de Navarra, el de Teruel, o sea, como que claro que hay todo esto. Además, no quiere decir que es que antes no hubiera nada, ni que estuviera todo por hacer, porque hay gente que, no, pero esto yo ya se estaba haciendo tal. Otro día me acuerdo precisamente en Cataluña, y dices, no, si es que lo interesante de los centros de crisis es que arraigan allí donde ya había muchas capas puestas en términos de respuesta y en términos de actuación tanto institucional como de organizaciones feministas, pero desde luego nos parece que es muy importante instalar el modelo como un modelo institucional y digamos como parte de ese recorrido que en el caso de las víctimas de violencias machistas está muy engrasado, y en de las víctimas de violencias sexuales pues depende más de los territorios, y creemos que era importante asentarlo, ¿no? Entonces, perdóname, sí. En esos centros una mujer va a poder desde hacer la denuncia hasta que le hagan un reconocimiento médico, todo en el mismo centro. No. Eso, digamos, a diferencia de los centros de la infancia, las casas que decíamos, las Barnahus, que sí que tienen más esa filosofía, en el caso de los centros de crisis es un centro donde hay toda una serie de dispositivos integral de asesoramiento, acompañamiento y tal, y que están conectados con los diferentes eslabones de la cadena del recorrido de las víctimas, ¿no? Ojo que en algunos
sitios, por ejemplo, en el de Lugo va a estar instalado en el hospital, en un hospital, o sea, en la parte baja de un hospital. Es decir, que en algunos casos pues van a estar más conectados todavía, pero la filosofía no es que estén los profesionales y las profesionales de las diferentes instancias dentro de esto. Quería saber si la ley que ha puesto, o que quiere poner el PSOE, quitando lo de las penas, todo lo demás que has explicado de educación sexual, de estas casas, de todo eso de la ley sigue también el otro. O sea, lo único que ha cambiado con esta intervención de parte del gobierno, la parte del PSOE, es las penas y el consentimiento, ¿no? Todo lo demás sigue. A mí me parece que se tenía que haber explicado muchísimo todo lo que es la ley. Y nos hemos centrado, yo también pienso, las feministas y otros más con otros intereses, en lo que has estado diciendo, ¿no? De las penas y el sí, la herida, la no sé qué. Ahí se puede haber distintos criterios, ¿no? Con las penas bajar o no. Pero si la mayoría de la ley sigue, ¿no? Eso quiero preguntarte. Sí, es evidente. La parte integral de la ley sigue. Efectivamente, la reforma exclusivamente toca el Código Penal y luego también, bueno, incorpora unas disposiciones transitorias con las que no estamos en absoluto de acuerdo, porque claro, incorporar ahora unas disposiciones transitorias es como decir el derecho transitorio que decíamos que estaba vigente no estaba vigente y volvería a haber una escalada importante de revisiones seguramente. Pero quitando esas dos cuestiones con las que no estamos de acuerdo, la ley evidentemente no toca la parte integral, ni mucho menos. Es más, sí que hay una cosa que nosotras, yo sí se hace lo que se haga de enmiendas o lo que se pueda aportar ahora a ese debate parlamentario que hay sobre lo penal, desde luego que habría que sumar que la proposición de ley del PSOE no está en ningún lado, es todo lo que he comentado de la entrada en vigor de la especialización judicial, de la especialización de la Fiscalía y del turno de oficio gratuito para las víctimas, porque eso también son reformas legales, son reformas concretamente de una ley orgánica y dos leyes ordinarias, con lo cual, y de eso no se dice nada, y a nuestro juicio es esencial precisamente para una correcta aplicación e interpretación de la ley la especialización. La especialización, luego también hay especialización en las unidades de valoración forense, en tal, pero en la Fiscalía y la Judicatura nos parece muy, muy importante y una garantía pues central en la implementación de la ley, ¿no? Con lo cual, pero no, ahí solo, respondiendo a tu pregunta, se centra en Código Penal, disposiciones transitorias y un par de cosas más que no tocan lo integral. Hola María, tengo dos preguntas. Una, esta relacionada para saber, ¿cómo opinas? Cuando modifica el artículo 48 de la obligación de establecer protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y nos habla de la libertad, no habla exactamente de las violencias sexuales contra las mujeres, sino contra la intimidad, etcétera. Si crees que, dado que esa ley solo aplica en los primeros artículos a niños, niñas y mujeres, la interpretación que tenemos que hacer es que las empresas o las organizaciones tienen la obligación de hacer protocolos de acoso sexual, acoso por razón de sexo, que aplica a hombres y mujeres, pero cuando habla de la libertad, contra la dignidad, aplica exclusivamente a mujeres. Para mi interpretación de esa, teniendo en cuenta que deriva de esta ley, aplica solamente a mujeres. Esa es mi interpretación y quería saber si tú tienes lo mismo. ¿Te estás refiriendo al Estatuto de los Trabajadores o no, al 48 de la ley orgánica, de la 3/2007. Vale, claro, sí. Precisamente de los protocolos de acoso, sí. Lo que pasa es que cuando modifica el 48 no nos habla de las violencias sexuales contra las mujeres en el ámbito del trabajo, pero yo lo que estoy promoviendo es que, teniendo en cuenta que deriva de una ley que ampara a niños, niñas y mujeres, pues solo abarca a las mujeres. Bueno, pues fíjate, yo creo que aquí no es eso lo que se ha querido, pero, o sea, que no me parece, o sea, que es una interpretación con enfoque de género y una interpretación que yo creo que es, pues, bueno, quizás adecuada, pero desde luego lo que aquí, lo que hemos querido con esta ley, concretamente en el objeto de la ley, evidentemente, son todas esas violencias, ¿no? O sea, digamos, el ámbito de aplicación objetivo de la ley son todas esas violencias sexuales, que ahí fue muy importante además abrir el amplio, la interpretación o el paraguas, ¿no? A lo que se entendía por violencias sexuales, que no es exclusivamente la agresión sexual, es también la mutilación genital femenina, es también el matrimonio forzado, es también el acoso callejero, es también con connotación sexual,
es también, y por supuestísimo, claro, el acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y eso, ahí, esa amplia gama, digamos, de violencias, de las cuales lo que dice la ley, en términos, digamos, de lo que sería el ámbito subjetivo, es que las medidas de la ley van dirigidas principalmente, ¿no?, digamos, a las principales víctimas, que además no lo son por casualidad, sino que lo son precisamente por las raíces patriarcales de la propia violencia, que son las mujeres, niñas y niños, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, cuando se trata de incorporar una medida dentro de otra medida que ya era, digamos, neutra, pues a mí me surge la duda, precisamente porque, claro, no es algo que cree de nuevo la ley, sino que es algo que la ley apuntala y que la ley, pero realmente sobre algo que ya se estaba haciendo con una visión más amplia o menos... Sí, porque realmente cuando habla de acoso sexual está ya dentro de las violencias sexuales, cuando claro, se refiere a las mujeres, claro. Y el acoso por ejemplo... Pues claro, yo aquí lo que diría es que finalmente, o sea, se centre o no se centre, finalmente la verdad es que todos los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo tienen que ser protocolos con enfoque feminista, enfoque de género e interseccionalidad, que es un poco lo que sí dice la ley. Claro, lo que pasa es que las medidas del derecho laboral están centradas en las mujeres, es decir, las mujeres podremos tener acceso a medidas en el ámbito laboral si hemos enfrentado situaciones de violencia sexual, no, por claro, supuesto. los hombres no, con lo cual si abrimos a No, hombres y pero- mujeres en violencias sexuales, ¿no? Claro, No sé, esto es... No, lo que pasa es que aquí es dos cosas distintas. Por un lado están las medidas dirigidas a las víctimas, que es donde la ley dice mujeres, niñas y niños. Las medidas dirigidas a las propias víctimas ya, es decir, lo que es el itinerario de atención integral, reparación, ¿no?, todo esto. Y eso es, efectivamente, la ley dice claramente mujeres, niñas y niños, por ser las víctimas mayoritarias y además por el enfoque de género. Pero cuando hablamos precisamente de detección, de prevención, los protocolos de acoso tienen un doble componente de intervención, pero también de prevención de las violencias sexuales, a mí ahí, desde luego, sí que me surge la duda. O sea, yo no sé si diría que están exclusivamente enfocados a las violencias sexuales contra las mujeres. Igual que la prevención en un instituto, sin perjuicio de que el enfoque de género tiene que estar, pero las violencias sexuales, por ejemplo, bueno, de hecho hemos hablado mucho también en la atención a los casos de la Iglesia, de los niños pequeños que fueron violados en el seno de la Iglesia. Sí, lo que pasa es que en este caso estamos hablando del ámbito laboral, con lo cual ya quitamos niños, niñas, nos centramos... Por supuesto, pero estamos hablando precisamente de esos itinerarios, cuando sean ya adultos, si cuando sean adultos pueden reclamar alguna reparación porque lo sufrieron cuando eran pequeños, pero ya ahora son hombres. Es decir, claro que hay, digamos, dificultades, pero yo diría que en el caso laboral, bueno, pues la interpretación está bien, pero No, sé si yo es la exactamente. baso en precisamente el objeto de la ley, que nos habla de niños, niñas y mujeres, y estamos hablando del ámbito laboral, con lo cual, por exclusión. Y luego la otra pregunta está relacionada con los espacios. Es decir, yo lo que he hecho en falta en la ley, por ejemplo, teniendo en cuenta que venimos de Estambul, es ¿por qué no se han desarrollado otros espacios donde se enfrentan situaciones de violencia sexual, véase ámbito deportivo, institucional, etcétera, como sí lo estamos haciendo, ¿no?, a nivel sectorial, fiscalía, hospitales, etcétera? Otros espacios donde también ocurre, ¿por qué no se han desarrollado? Bueno, a ver, aquí la verdad es que es decir, el espacio, hay un artículo que va dirigido a la cuestión del espacio público, y luego lo que se ha querido es centrar muy especialmente en ámbito escolar, por supuesto ahí también no solamente en la enseñanza reglada, sino en la no reglada, o sea que ahí podría entrar de alguna manera los ámbitos deportivos o de ocio perfectamente. Y cuando se habla de prevención, hay algún artículo de prevención bastante más generales que solamente lo educativo también. Y lo que sí que yo creo que es interesante, porque está muy basado en el Convenio de Estambul, es que nos dirigimos también especialmente a niños y hombres, ¿no? O sea, la cuestión de dirigir medidas específicas en términos de masculinidades y violencias, dirigidos a niños y hombres, a nosotros, o sea, sí nos ha parecido muy importante. Que donde ya se ubique cada una de esas campañas
si en el ámbito deportivo o no, pues eso yo creo que va a ser parte del desarrollo de la ley. Tenemos una palabra por allí. ¿Alguien había levantado la mano por allí? Yo quería preguntarte si puedes hablarnos un poco más de los barnacús, si están en algún sitio ya, no sé si están empezando, lo mismo que los centros de crisis en algunas comunidades sí, si esto sí, y un poco para tener una idea, porque los desconozco, de cómo funcionan, ¿vale? Bueno, pues mira, al final es curioso porque cuando estábamos elaborando esta ley de libertad sexual, se estaba terminando de elaborar la ley orgánica para la protección de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, la llamada LOPIDI, y claro, decíamos, bueno, claro, pero es una ley contra la violencia a la infancia y aquí en esta ley de violencias sexuales también está la infancia, y claro, al final hay una ley mucho más marco de violencia, de prevención y atención a violencias a la infancia, que es la LOPIDI, y luego hay una ley sectorial que habla de violencias sexuales, que es la ley del solo sí es sí, ¿no? ¿Qué sucede? Que entendimos desde luego que ya que la ley de violencia de la infancia y la adolescencia no había incorporado el Barnahus y la cuestión de las violencias sexuales a niños y niñas era una cuestión que en el proceso en el proceso de reporte, de detección, de denuncia, se perdían cantidad de casos por el camino, pero luego que también se perdían por el camino casos por una justicia no adaptada a la infancia, donde realmente había... porque no se claro, sienten protegidos, según los padres no ven que haya una protección en ese proceso. Según el informe de Save the Children sobre estas cuestiones, el último habla de que 7 de cada 10 casos que se denuncian no llegan a juicio oral, ¿no? Entonces creíamos que era importante, ya que incorporábamos a los niños y a las niñas, muy especialmente en el caso de las violencias sexuales en el entorno íntimo, familiar, etcétera, pues incorporar esta medida, ¿no? ya que no estaba incorporada. Entonces al final encontramos que claro que hay en las comunidades autónomas diferentes ensayos. En Tarragona, por ejemplo, en Cataluña hay bastante avanzado. Me suena, desde luego, porque en Euskadi está también desarrollándose al menos como piloto, este tipo de práctica. Y ahora mismo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hay un proyecto europeo de implantación de las Barnahus en todo el territorio estatal, con evidentemente los mismos rasgos que se plantean, las mismas características que se plantean en la ley. Es decir, un único espacio donde los niños y las niñas testifiquen, donde acudan allí a ser también asesorados o informados o tal, y donde en ese espacio amable y en ese espacio donde evidentemente no hay ningún rasgo de espacio judicial o comisaría en términos más fríos o distantes de lo que sería el espacio amigable, ¿no? Pues ahí se produce la declaración del niño o la niña, ahí se produce también las periciales y ahí se produce toda una serie de declaraciones, como ahora mismo ya hasta los 14 años toda declaración de este tipo de delitos tiene que hacerse por lo que se llama la prueba preconstituida, es decir, que no tienes que obligar al niño o a la niña a revivir varias veces y a llegar a juicio y no sé qué, sino que se puede hacer, que se debe hacer este tipo de prueba anticipada, ¿no? Pues creemos que era muy importante habilitar ese recurso. Tengo que decir que precisamente como es un recurso que no es especialmente competencia del Ministerio de Igualdad, sino de otro ministerio que es el encargado de la infancia, pues ahora mismo evidentemente va a otro ritmo y tengo mucha menos información que de lo que tengo con los centros de crisis, pero sí se está implementando y además se está aprovechando ese proyecto europeo para darle un impulso. Tenemos otras dos palabras por aquí. Tres cositas. Una, no sé si te he entendido bien, pero ¿por qué la Fiscalía no... Un poco más alto, por favor. ¿Por qué la Fiscalía no puede pedir la compensación monetaria al margen de que la víctima no la quiera o denuncia a ella por si acaso? Porque entiendo que es que con otros delitos
aunque yo no lo exija, la Fiscalía pide una indemnización al esto. O sea, en delitos monetarios no me rompen el espejo y resulta que la Fiscalía le pide el dinero, aunque no lo pida yo, y sin embargo en estos casos, bueno, eso. Luego otra cosilla, el tema del cambio de la reforma. A ver, yo, bueno, entiendo todo lo que has explicado, pero a mí se me hace difícil ver las grandes consecuencias que esto puede traer, por así decirlo. O sea, que creo que de la otra manera siempre iba a haber una reflexión, pero que luego también se iban a buscar o a mirar los agravantes. Y ahora también se va a hacer eso, pero también hay un delito base de la gestión. Entonces, si se dan muchos malos cambios, vamos a por así decirlo, ¿qué se puede hacer contra eso? O sea, ¿cómo se puede contrarrestar? O si estáis pensando en algo, no sé. Y luego lo último, a mí me alegro de haber venido porque he visto la maravillosa ley que los habéis montado y que no conocía cantidad de cosas y me parece genial. Lo que creo que queréis muchas cosas o que queríais muchas cosas en esta ley. Quiero decir que es un cambio cultural, que es una educación, pero a ver, las leyes no son para esto. Las leyes no son para eso. Yo hasta lo entiendo. O sea, eso para lo que son. Y no les podemos pedir peras al olmo y menos a los jueces. O sea, lo que hay que contar con ello. Sí, muy bien. Ahora ir de manera lo más breve posible. Bueno, yo creo que, bueno, empezando por el final, si quieres. Claro, ¿qué se les puede pedir a las leyes? Bueno, pues yo creo que las leyes forman parte de ese marco de obligaciones que tienen los estados para proteger, garantizar, ¿no?, y hacer cumplir los derechos humanos de la ciudadanía. Fíjate, ni más ni menos. Entonces, yo como feminista pero defensora de derechos humanos considero que hay que pedirle mucho a las leyes, pero no solo hay que pedirle a las leyes, hay que pedir fundamentalmente leyes, pero luego aplicación de las leyes. Y eso es lo que ha pasado muchas veces, que es como, no, pero claro, la ley queda ahí, pero luego no. Pero es que, claro, es que la implementación de la ley es una obligación tan central desde el marco de los derechos humanos como lo es la aprobación de la ley. Y claro, cuando decimos, bueno, claro, cosas tan intangibles, ¿no? Pero no son tan intangibles porque educación sexual, centros de crisis para las víctimas. Dijimos, bueno, pues que simplemente tal. O sea, son cosas muy tangibles y que al final hacen que un escenario donde había vacíos, soledades y bastantes incumplimientos, porque la gente en general, los diferentes eslabones de la cadena profesional no eran especialistas, nadie les obligaba a especializarse, y entonces iban dando una serie de respuestas no competentes y en algunos casos hasta revictimizantes, pues todo eso se cambia, claro, con una ley. Pues pedimos mucho, pues es que pedimos lo que el Estado debe garantizar según esos estándares internacionales. Y cuando dices que a los jueces tampoco hay que pedirles tanto, bueno, pero yo quiero recordar que el Comité CEDAW, el comité que vigila la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, tiene una recomendación específica sobre el acceso a la justicia. Y en esa recomendación que tiene el Comité CEDAW, precisamente dice todo lo que hay que pedirle a los jueces. Porque claro, al final, ¿qué es la justicia? La última frontera para la garantía de nuestros derechos. Y si esa última frontera la dejamos por perdida, yo creo que no estamos haciéndolo bien. Entonces, claro, por un lado, claro, que no hay que criticar globalmente a nadie, ni a ningún sector, ni eso saldrá nunca de mi boca. Pero por otro lado,
tampoco hay que disculpar o decir, bueno, yo creo que es que ya eso sería el colmo ya por pedir y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, yo ahí sí creo que es importante en ese sentido lo que la ley se echa a las espaldas, que en el fondo también es que es interesante porque frente a esto del punitivismo, que es una estrategia muchas veces mediática, tal, y muy barata, porque elevar las penas no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es formar jueces, fiscalía, turnos de oficio, todo el tema de los recorridos de las víctimas con sus recursos, tal, eso cuesta, claro que sí. Y ahí, evidentemente, es lo que desde el feminismo tenemos que seguir pidiendo, reclamando y denunciando si es que hay cosas que no se cumplen, o que no se dotan, o que no tal, ¿no? Y ya por último, a ver, sobre la proposición del PSOE sobre el que la violencia y la intimidación, en vez de una circunstancia más, sea un medio comisivo, es decir, se tenga en cuenta de manera determinante y en primer lugar para determinar de qué delito estamos hablando. Pero en primer lugar es una reflexión, ¿no? O sea, no hay algo básico. No, hay un tipo y hay un subtipo, es decir, hay dos delitos metidos, eso es lo que nosotros decimos. Hay algo básico, que es agresión sexual, ausencia de consentimiento, ¿no? Y a partir de ahí vamos a jugar con todas las circunstancias que concurren, y una de ellas puede ser la violencia, que además ahora con el 194 bis se penan las lesiones aparte, tanto las físicas como las psíquicas, ¿no? Pero aún así metamos una agravante específica de violencia e intimidación y veamos cómo eso evidentemente va incrementando las penas. De hecho el PSOE, una de las cosas que dijo cuando hablábamos de este tema era, uy, es que esto va a disparar las penas. Claro. Es decir, pero no es eso lo que, no disparar, pero no queremos elevar las penas, no queremos que de alguna manera en vez de uno pueda haber dos de pena mínima, aunque luego el máximo sean 8, pero evidentemente no se tienen por qué imponer 8, ¿no? Se pueden poner 2 perfectamente, pero hablamos justamente de que si queremos que cuando concurran determinadas circunstancias y que hay circunstancias que pueden ser evidentemente más sangrantes en términos de lo que sucede cuando nos violan a una o cuando nos agreden sexualmente a una, pues metámoslos en las agravantes, pero no desvirtuemos, porque además el tipo básico, lo que decía yo, ahí había en el 178, o sea, en el básico, en el de la agresión sin penetración, hay digamos, el tipo de ausencia de consentimiento, y luego hay uno que es cuando concurren, digamos, cuando hay circunstancias que hacen que el tema pues sea especialmente leve o que no hay en atención, digamos, lo que llamamos a la menor entidad del hecho, ¿no? Se puede poner una pena más baja, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que si tú metes un escalón por arriba, aparte de que las rebajas de pena no están viniendo por arriba, yo en el 178 especialmente, las rebajas de pena están viniendo por la parte baja de la horquilla, no por la parte alta. Entonces, si tú metes ahí un escalón más cualificado, más todavía en ese tipo, lo que vas a hacer es que va a quedar sin aplicar el tipo básico. Y cuando no concurra violencia e intimidación, van a decir, escasa entidad, nos vamos al 3, ¿no? Con lo cual, o sea, yo creo que, pero fíjate, culturalmente, la cuestión de los ejes que decíamos, si es un eje que pivota el delito contra la libertad sexual, el delito de la agresión sexual sobre esos elementos comisivos, o sea, son tan centrales la violencia y la intimidación como para entenderlos parte de ese delito, o sea, uno de los ejes centrales de ese delito. ¿Por qué? Porque es más importante eso que haya armas o que sea tu esposo o que te hayan anulado la voluntad, aunque bueno, ahora quieren meter también la anulación de la voluntad, pero la anulación de la voluntad estaba también como agravante. Es decir, que hay toda una serie de, o que haya un abuso de superioridad, o que sea un profesor, o que toda esa serie de cuestiones son tan relevantes que no entendemos por qué, si no es porque se tiene el esquema anterior en la cabeza y lo que se quiere es aplicar esta ley con el esquema anterior en términos de la imposición de las penas. Os voy a pedir, os voy a pedir un poquito de brevedad en la pregunta, porque hay muchas preguntas y también, María, ya sé que tienes muchas cosas para contar sobre hacer que seamos todas las personas muy sintéticas, pero
Yo solamente comentar que en todo este tiempo yo he tenido mucho lío porque de cara al exterior defendía al Ministerio y a Irene, y cuando estaba entre mis amigas me parecía que Irene lo estaba haciendo fatal. Entonces, esa es mi posición, con lo cual la pregunta igual también es un poco liada. Pero pregunto, me preocupa que la ley se vaya a tumbar, cuando es una ley que recoge precisamente la reivindicación feminista de la diversidad sexual, y me preocupa el tema político ahora, ¿no? Entonces, si tú tienes tan claro que efectivamente se podrían incorporar circunstancias agravantes, que parece que es lo que está detrás de lo del PSOE, que yo creo que el PSOE lo que tiene es un temor terrible y una posición electoralista, que me parece que eso pivota muchísimo sobre ellos y que les está haciendo actuar de esta manera, ¿no? Yo pregunto, ¿tú ves que hay posibilidad de juego? ¿Hay posibilidad de negociar? Es que lo que yo no entiendo desde fuera es que no haya esa capacidad de negociación entre dos partidos que, si bien tienen una radicalidad diferente respecto al tema político, feminista y tal, pero me cuesta entender que no haya una posibilidad de incorporar esos agravantes y que la ley no se tumbe. Porque ahí también nos va algo muy importante al feminismo, no solamente la división que está surgiendo, tal, sino incluso una conquista de esa izquierda que nos vamos a jugar las siguientes elecciones. Yo creo que este tema también es bastante disuasorio. No sé si me he explicado claro, sí, pero... Lo que pasa es que, bueno, yo ahí no... Es decir, te puedo contestar solo a medias, sí, ¿no? Yo te puedo contestar... si nos cuentas algo de lo que tú sabes... Como asesora, oye, claro, yo no estoy en ningún partido... como hemos dicho, en la especialización, y creemos que hay que agilizarla, seguimos pensando eso, pero claro, nos hemos abierto a tocar la ley, el Código Penal, nos hemos abierto a hacer arreglos, hemos contado pues, con expertos penalistas que nos han asesorado, que nos hemos asesorado entre todos, o sea, como que ha habido, claro que ha habido una actuación en ese sentido, pero ¿qué ha sucedido? Que es verdad que ha habido una cerrazón por la otra parte, digamos, en la que la misma propuesta, fundamentalmente de la cuestión de los subtipos del 178 y el 179, ha venido desde diciembre, enero, febrero, y en febrero han metido la proposición de ley exactamente con lo mismo. Y al otro lado, es claro que se han ido haciendo propuestas y se han ido planteando, y evidentemente la propuesta de las agravantes, cerrar las horquillas, un poco algo que comentaba la compañera, aunque luego vimos que podía haber otras maneras. En menores, desde luego, hay una cuestión clarísima, que es que uno de los artículos parece como que te remite a solo una parte del 178 y es a las dos partes, o sea, es decir, hay toda una serie de ajustes que se pueden hacer sin tocar, sin volver a meter la violencia de intimidación como eje de los delitos contra la libertad sexual y de los delitos de agresión sexual, pero no ha sido posible. Entonces, claro, ahora mismo se está en un escenario donde hay una posibilidad de enmiendas en lo parlamentario, y donde claro que nos consta que hay grupos políticos que están por la labor, y también grupos sociales que pueden estar presionando y tal, pero quién sabe lo que puede pasar. Solo se sabe que por supuesto que se va a intentar, que esto que os he contado yo de las agravantes no es una cosa que me haya inventado, sino que se ha intentado y que se ha planteado y que ha sido algo con que se ha elaborado con un acompañamiento experto, pero no ha habido. Y por eso cuando se habla de enroscamiento, yo solo he conocido aquí un enroscamiento, la verdad, y por eso me duele. Y bueno, críticas al ministerio y tal, todas las que queramos. Si es que al final nosotras, nadie es perfecto ni infalible, simplemente yo quiero decir cómo hemos estado haciendo este trabajo y cómo ahora mismo queremos implementar el resto de la ley, pero no nos da la vida a la hora de sostener el esquema
y el cambio de paradigma y todo esto que habíamos avanzado tanto y que desde luego ahora mismo corre riesgo. Entonces, esto nos hace que no podamos descansar y no podamos dedicarnos a la implementación del resto de la ley, que es lo que tendríamos que estar haciendo. Hay un par de palabras. Voy a dar prioridad a las personas que no han hablado. Digo porque alguna persona que haya hablado ha levantado la mano. Hay dos palabras para ti. Sí, has comentado que la ley recoge el acoso callejero. A ver si puedes explicar brevemente cómo lo tipifica y cómo lo sanciona o cómo lo penaliza. Y si de alguna manera lo podríamos rescatar, aquí solemos hacer protocolos de actuación ante las violencias sexistas en el ámbito de fiestas, y a ver si de alguna manera podríamos recuperar ese articulado o esos articulados sobre el acoso callejero de la ley para incorporarlos a estos protocolos. O sea, de una manera como más exacta, porque está, pues bueno, un poco, o sea, las agresiones que se producen, tipo baboseos, tocamientos y tal, en los ámbitos festivos en concreto. Claro, yo creo que es importante aquí diferenciar un tocamiento y un baboseo, que eso es una agresión sexual, Sí. Evidentemente, o sea, en el momento en el que a ti te tocan sin tu consentimiento, luego ya está la agresión sexual con acceso carnal, o sea, con penetración, anal, bucal, vaginal, pero, quiero decir que un tocamiento, pero distinto es el acoso. Un baboseo puede ser. Bueno, claro, un baboseo sí, evidentemente, un baboseo sí. Es una agresión sexual. Sí, pero como has introducido el elemento tocamientos, por eso era simplemente por dejarlo clarificado. Sí, claro, un baboseo, evidentemente, y aquí está introducido en el 173, en el artículo 173, en el 4, hemos introducido un párrafo que dice que las mismas penas que la injuria y la agresión injusta de carácter leve, que son, ojo, delitos denunciables solo con denuncia de la víctima. O sea, esto no es un delito que de repente alguien vaya a decir, uy, voy a denunciar esto que le están haciendo a esta mujer por la calle, tal. No, tiene que ser en este caso, porque nos ha parecido, digamos, importante, ese sería el eslabón más, si quieres, menos grave de toda la panoplia de delitos sexuales hasta llegar al feminicidio sexual, que también incorpora la ley a efectos de reparación y a efectos de estadística, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante decir, bueno, hay instancias, o sea, denuncia de la víctima, las penas son, ya digo, las aparejadas a esos delitos, la localización permanente, o sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad, es decir, son penas, digamos, leves, pero evidentemente eso está ahí. ¿Y cómo hemos definido? Hemos definido cuando se dirija alguien que se dirija a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad, es decir, por ejemplo, los tocamientos. Y esto tiene mucho que ver con el tipo que te persigue hasta el portal, con el tipo que se masturba delante de tal, con ese tipo de... Es decir, que me acuerdo cuando justamente esto salió aprobado, es que se va a criminalizar el piropo, es que estamos ya en qué fase hemos llegado, tal. Y es realmente esa ridiculización implica, pues claro, que luego salieron algunas presentadoras de televisión diciendo lo que ellas habían vivido en el metro, habían vivido tal, todas tenemos alguna anécdota en el sentido de, bueno, pues que es realmente hostil y humillante, ¿no? Este tipo de actuaciones. Entonces, bueno, hemos considerado interesante incluirlo, de la misma manera que también hemos tocado el stalking, el acoso reiterado, que es y hemos quitado el que afecte gravemente a la vida altere gravemente la vida de la víctima. El gravemente lo hemos quitado porque el hecho de que altere tu vida entonces ese tipo de cosas, bueno, pues claro, eso no sale normalmente, pero claro, estos son también cosas que tienen que ver luego con el acceso a la justicia y con las penas, pero bueno. Y más bueno, yo nada más por apuntar lo que se pedía ahí, la información de Barra House, si se puede descansar. Perfecto. Decir que se está empezando un proyecto piloto en Álava, creo que va a empezar este año, y bueno, esta mañana precisamente había una jornada donde se hablaba de ello. Lo que no tenemos claro es si todavía el personal que se va a dedicar a atender a los menores en esas casas tiene formación o qué tipo de formación va a tener, o esas cosas que habrá que estar atentas, pero sí, se estaría poniendo en marcha. Gracias, Inma.
Sí, un par de reflexiones. Una, me parece que la ley, que además nos has explicado con todo lujo de detalles y estoy agradecidísima, yo creo que uno de los grandes valores es que ha sacado a la calle muchas cosas, que ha sacado a la calle y que todo el mundo está hablando de muchas cosas. No sé dónde llegará, si se quedará tal cual, si hay una enmienda o no sé las modificaciones que habrá, pero creo que la salida a la calle y lo que decía la compañera, creo que es muy importante porque una ley transforma la sociedad de la misma manera que otras veces la sociedad exige y pide a la legislatura que haya cambios, ¿no? Entonces yo creo que el avance social es una hélice que se va de lo social a la ley. Esa es una reflexión. Y la segunda es una pregunta. ¿Cómo puñeta se ha podido explicar tan mal? No lo puedo decir más sencillo, porque yo he estado en tertulias de la televisión, en un 24 horas, por ejemplo, y es que, o sea, he visto gente que supuestamente iba a defender la ley de una manera absolutamente incompetente, por no poner nombres y apellidos. Y en otros foros, o sea, yo he visto bastante incompetencia para explicar la ley, las bondades de la ley. ¿Por qué no se ha sacado el debate de los que salen y el contagio y tal, y todos los días son 125, son 400 y pico? Yo creo que no se ha explicado bien, es la percepción que yo como ciudadana tengo. Sí, no puedes tener razón. A ver, yo creo que sí que se nos ha arrinconado en ese debate exclusivamente centrado en el castigo y en que éramos unas liberadores de violadores, aparte, bueno, se confundía, que es verdad que se ha explicado mal, seguro que del Ministerio se ha explicado mal y se podría haber explicado mucho mejor, pero que los medios, o determinados medios, o muchos medios de comunicación, han hecho todo lo posible por tergiversar, eso también es importante. Yo creo que hay una parte que es esencial, que es también pues, la confusión pero entonces están saliendo en masa. La excarcelación se ha confundido con la rebaja. Las rebajas, como aquel caso de Lleida, de 14 años de cárcel, se le han rebajado 6 meses y entonces tenía 14 años y 6 meses, sale a los 14 años sin rehabilitar ni resocializar, parecía, según aquella noticia, que era un peligro público y seguramente lo pudiera ser, con una alarma social impresionante, y eso porque la rebaja, que luego, interpretando además la rebaja, bueno, yo desde luego no creo que estuviera bien hecha, pero aunque hubiera estado bien hecha, la rebaja era de 6 meses sobre 14 años de cárcel. Y la responsable de lo que pudiera pasar con ese excarcelado era la ley. Y era la ministra o el ministerio, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también ahí hemos estado muy arrinconadas en eso, porque yo muchas veces decía, hay que explicar el resto de la ley, que la ley es una ley integral. Pero o se estaba, yo creo que evidentemente arrinconada, o a veces también explicabas o decías una pincelada y enseguida te volvían, no ya, pero y los excarcelados, pero y entonces las penas, pero y entonces las rebajas, y entonces así es complicado, porque claro, este foro en el que estamos, que por supuesto hay críticas, hay opiniones, reflexiones, pero estamos entre aliadas, ¿no? Yo lo siento, estamos entre aliadas, no es lo mismo un foro con aliadas, que en el fondo, pues, porque sabemos por qué ha venido esta ley y sabemos todo el movimiento que ha estado detrás, por eso no, pero en muchos otros foros el ataque desde luego no era desde el enfoque feminista, y por eso ha sido difícil. A veces cuando te tienes que defender es más difícil armar una buena explicación. Tenemos otra pregunta por aquí y teníamos una pregunta por allí. ¿Puedo levantar la mano o no? Si no, por aquí. Aquí está mirando. A ver, yo lo que te quiero decir es que enhorabuena por la ley. Yo creo que buscando medios informativos alternativos la explican bien, explican muy bien la ley, y yo creo que es la mejor ley que puede tener la mujer hoy día y la que más la va a proteger. A mí la verdad es que me pego con todo el mundo por defenderla. O sea que enhorabuena. Gracias, porque creo que no. Yo creo que es muy importante, desde luego, fíjate, no hacer autocomplacencia ni muchísimo menos, porque yo he sido la primera que en todo este tramo he dicho, hay que hacer autocrítica, hay que ver en qué nos hemos equivocado, hay que ver en tal, hay que seguir revisando por qué tal, pero acuerparnos y que de alguna manera también desde el movimiento feminista nos digamos esas cosas es muy importante.
No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Sí, vale. A mí también comparto lo que ha dicho la compañera, pero yo creo que tenéis que seguir defendiendo la ley. O sea, el mensaje del solo sí es muy potente. Y yo creo que el debate que está habiendo no creo que tenga que desvirtuar ese mensaje. Y yo no entiendo ese detalle que os parece tan importante como para pensar que se desvirtúa el consentimiento. Yo creo que no se entiende ni siquiera. O sea, lo que tú ves tan claro porque es muy legal, muy jurídico. Yo veo a la víctima en el juicio y no sé muy bien qué diferencia hay para ella entre una opción y la otra opción. Pero sobre todo el mensaje político del solo sí es sí hay que mantenerlo con una o con otra. Y la ley integral con una o con otra. No lo tiréis a la basura. No, a ver. No, lo que pasa que, claro, la diferencia es si a la víctima de Dani Alves lo primero que le piden es el parte de lesiones, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. O lo que se está viendo es, ¿ha habido o no ha habido consentimiento? Y Dani Alves tienes que explicar, ¿ha habido o no ha habido consentimiento? ¿Cómo te has cerciorado del consentimiento? ¿Qué has hecho tú para saber que esta mujer quería consentir? ¿Tal? Y luego ya entramos, pero ya, digamos, en otro... bueno, yo siento que sea difícil de explicar. Yo desde luego creo que lo que no se puede seguir diciendo, y eso creo que es una falsedad, es solo si es sí cuando estás volviendo al paradigma del sometimiento. El paradigma del sometimiento implica vas a tener un delito, vamos, tu delito va a ser distinto. No la pena que se imponga en tu agresión, sino el delito, porque es un subtipo que en el fondo es un delito, o sea, un tipo incrustado en otro tipo, porque así es como está haciéndose. Si hasta la propia pena no entra en la horquilla de la normalmente cuando hablamos incluso de subtipos, se habla de decir, y la pena se impondrá en su grado máximo cuando tal, no sé qué, ¿no? En este caso, ni siquiera la pena es decir, sube un año más para arriba, o sea, se desborda. Es decir, hay dos delitos en un mismo artículo. Y eso es clarísimo. Con lo cual, claro que la violencia y la intimidación van a volver a pasar a ser ejes centrales de la acreditación del delito. Bueno, yo, vamos, que si no se entiende, yo lo siento, pero desde luego que no se va a poder decir solo sí es sí cuando hablemos de que se ha vuelto al no es no, de que se ha vuelto al cómo te resististe, qué marcas, heridas, tal, en primera instancia, ojo, no digo que luego de cara a hacerse a graduarse y hacerse proporcional la pena a imponer, se tengan en cuenta como otra serie de características que han podido incorporarse en el delito. Sin más, vamos, por supuesto que se seguirá defendiendo la ley y la integralidad de la ley, que eso desde luego está sin tocar y eso es importantísimo. Eso no está en juego, como decíamos antes. Pero bueno, la parte, digamos, del esquema de penas y el volver al esquema anterior, yo creo que no tiene sentido, digamos, decir que es que porque se llaman igual, aunque se comporten distinto, ¿no? Si es un pato y corre como un pato, llámale delfín, pero es un pato. Yo, perdóname que lo diga tan vehemente, pero lo siento de esa manera, no creo que, y además incluso releyendo el informe del gremio, cuando nos felicitó, estaba clarísimo y decía, todo lo demás a circunstancias agravantes, pero un único delito, la violación, no importa que haya violencia, es violación, solo importa el consentimiento. Y eso a mí me daría pena que... Muy brevemente, bueno, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Te quería preguntar muy brevemente qué está pasando a nivel comparado, a nivel internacional. Si hay otros países que también hayan modificado sus códigos penales poniendo el consentimiento en el centro y si también ha habido este tipo de resistencias. Bueno, no sé. Bueno, sí, es interesante. Claro, ha habido otros países que desde luego el modelo, bueno, el propio convenio de Estambul, ¿no? En su artículo 36, que incorpora este paradigma, ¿no? De violencia sexual es todo acto sexual sin consentimiento, está, no tiene más. Y hay, claro, países como Reino Unido, Irlanda, Suecia, que han incorporado, ¿no? Toda una serie de países en Europa, antes que Dinamarca, antes que el Estado español, este paradigma. Y bueno, normalmente, o sea,
yo no he visto todas las legislaciones, pero por ejemplo la de Suecia no incorpora, como se ha dicho por parte de quienes defendían la proposición de ley esta que está ahora en el Congreso, que existían los dos tipos de agresiones, con violencia y sin violencia. No es así. La violencia y la intimidación están en las agravantes, que es justamente lo que estamos sosteniendo nosotras. Es decir, y es lo que se llama el Yes Model, que es el modelo de consentimiento en positivo, que es justamente que lo que hay que probar es, digamos, que ese consentimiento en positivo, que es lo que tiene que haber para un acto sexual, no se dio en ese acto sexual. No es la víctima la que tiene que probar hasta dónde dijo que no, si no dijo que no, oye, a ver si es que consentía, ¿no? Tal, sino es ese modelo en positivo, es ese consentimiento. Si no estuvo, ¿cómo? Y ahí es muy interesante porque entra el foco se pone también en el agresor, el foco se pone en cómo, qué hiciste para que te enterarte, o sea, y eso culturalmente, como digo, es algo importantísimo y entronca además con lo que es la sexualidad y el acto sexual sano, que no deja de ser un diálogo. O sea, es una cuestión que no es yo avanzo y tú me pones el freno, ¿sabes? Y eso es un poco lo del no es no, ¿no? Y eso es un poco el paradigma de no, y entonces no, es avanzamos dialogando, ¿no? Y eso es la relación sexual. Y todo lo que no sea eso, todo lo que sea yo avanzo porque estaba dormida, yo avanzo porque estaba drogada, yo avanzo porque es una niña, yo avanzo porque no sé qué, lo siento, no es. Bueno, cuando es una niña además no hay consentimiento válido, pero si es una niña de 16 años, tampoco. Bueno, pues sintiendo mucho, estáis levantando más. Yo creo que, bueno, agradecer a María su explicación, porque es un tema que efectivamente ha estado en los debates y yo creo que de manera intencionada ha centrado en un área que no nos interesa tanto desde el momento feminista, aunque sea importante, como es el tema de la sanción. Han quedado muchos temas pendientes. Me parece muy importante la equiparación entre víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual, que supone un agravio comparativo en el acceso a la justicia, a los recursos. Ha quedado pendiente también el tema de la reparación por parte del Estado, la obligación que nos manda el convenio de Estambul. Bueno, han quedado pendientes un montón de cosas que están presentes en la ley y que yo no sé si volveremos a hacer desde el Centro de Documentación otro debate sobre este tema, posiblemente viendo el interés generado y que además es una ley que es integral. Pues igual volveremos a ello. Mientras tanto, aprovecho, aparte de para agradeceros también vuestra presencia, volver a repetir que ahí en el atril tenéis el documento para que os hagáis socias y socias del Centro de Documentación, para que nos sostengáis en esta por nos sostengáis también